¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Wong, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y de la licenciada Marta Gres. Estamos aquí acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, agradeciendo las facilidades para la realización de este programa al magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permite estar en donde se hace la justicia, en el tribunal, para que ustedes entiendan cómo es esto. Y hoy vamos a estar con el doctor Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, doctor. Bueno, el maestro Andrés Linares Carranza nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la especialidad de Derecho Privado y diversos cursos de actualización en materia civil y de amparo. Además, realizó las especialidades en sistema penitenciario y menores infractores, así como en derechos humanos y victimología. Y también realizó estudios en maestría en prevención de delitos y sistemas penitenciarios en el Instituto de Prevención del Delito y Estudios Penitenciarios. También completó el diplomado en Derecho Familiar en el Centro de Estudios Judiciales y cursó el doctorado en Política Criminal en el Centro Jurídico Universitario. Es maestro en asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte Derecho Familiar, y es maestro titular de Derecho Sucesorio y Derecho Procesal Civil. Además, imparte clases de posgrado en materia de Derecho Probatorio y Procesal Familiar en la máxima casa de estudios y en diversas universidades privadas. Ha desempeñado los siguientes cargos: asesor jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ha sido secretario de acuerdos en el Juzgado Mixto de Paz del Ramo Civil, ha sido también secretario de acuerdos en el Juzgado Familiar, también juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ha sido también director general del Ministerio Público y en lo civil y en lo familiar. También ha tenido el puesto de coordinador de asuntos de menores e incapaces. Y también ha sido director general del Ministerio Público de lo familiar. Todos estos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, hoy Fiscalía General de la Ciudad de México. También fue director de asistencia jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ha fungido también como secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito en materia civil del primer circuito en el Distrito Federal y secretario proyectista de la séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Nuevamente se desempeñó como juez de lo familiar y fue designado miembro de la red, también por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a partir del 8 de noviembre del 2011 y es magistrado integrante de la quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como consejero de la ponencia primera del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Esos son los puestos que hacemos. Pues ahora sí vamos a iniciar la plática con el doctor Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, y vamos a hablar en el tema de en qué consiste la suspensión de patria potestad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poderme dirigir, sobre todo al público en general, en un tema que para algunos es novedoso y para otros creo que es necesario. Claro. Considero que más que hablar de la suspensión del ejercicio de patria potestad, es importante que todos aquellos que nos escuchan sepan que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
en el cual se establece un libro específico para la justicia familiar. Creo que esa es parte. En este caso, hablar de la suspensión del ejercicio de patria potestad está dentro de todos los asuntos que deben llevarse en juicios orales, que es una de las cosas más importantes, novedosas que tenemos en nuestro código. Sí, muy novedoso. Pero, doctor Andrés Linares, ¿nos puede explicar qué es la jurisdicción voluntaria? Claro que sí, con mucho gusto. Desde hace muchos años, digo que desde que surge el sistema procesal en el mundo entero, tenemos dos vertientes muy importantes. Lo que algunos autores han llamado jurisdicción contenciosa, y para que nuestro público nos entienda, en aquellos asuntos donde hay contienda, donde dos partes tienen pretensiones encontradas y donde acuden al juez para que pueda dirimir esa controversia. Frente a esta jurisdicción contenciosa, en donde las partes tienen que dirimir controversias, existe algo que se le ha llamado jurisdicción voluntaria, en donde no hay contienda. Esa es una de las novedades que tiene nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque en el libro de justicia familiar habla precisamente de los juicios no contenciosos, y dentro de los no contenciosos tenemos el capítulo de jurisdicción voluntaria con diversos procedimientos y el divorcio bilateral. Entonces, en conclusión, la jurisdicción voluntaria es la intervención de un juez sin que exista una contienda o diferencias entre dos partes. Por lo que hace a la materia familiar es muy importante, porque hay situaciones familiares que no requieren contienda, no requieren resolver un conflicto, pero sí requieren resolver una situación jurídica. Un ejemplo típico tendríamos el de la adopción. Doctor Andrés Linares, entonces este tipo de asuntos son los que se llevan a cabo mediante la jurisdicción voluntaria. Así es. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tenemos los procedimientos más importantes, decía yo, el de la adopción, pero también se incluye ahora la consignación de alimentos, que realmente es una situación general para todos aquellos que tienen carácter de deudores, pero nuestro Código Nacional hace un apartado específico para la consignación de alimentos. También habíamos hablado de la restitución nacional de menores, que es otra novedad que tenemos, la venta de bienes propiedad exclusiva de menores, esto es niñas, niños y adolescentes, y aunque el título habla también de personas ausentes o desaparecidas, nuestro código solamente regula para menores de edad. Tenemos también dentro de este capítulo de jurisdicción voluntaria el nombramiento de personas tutoras y curadoras, que es una separación. Anteriormente este capítulo era para personas mayores y menores. Hoy en la actualidad en el Código Nacional solo lo regula para las personas menores de edad. Doctor Andrés Linares, ¿qué tipo de divorcios se llevan a cabo en este tribunal por medio de la jurisdicción en línea? Actualmente en línea estamos tramitando los divorcios bilaterales, lo que antes se conocía como divorcios voluntarios. Esto es que los cónyuges se ponen de acuerdo, hacen un convenio para que se resuelvan los efectos de su divorcio, se acude en forma electrónica ante un juez de oralidad, y este divorcio bilateral tendrá que seguirse en lo futuro ante los jueces, ¿verdad?, que se van a crear con el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Actualmente lo llevan los jueces orales familiares. Va a ser más fácil, ¿no? Es más fácil. Es más fácil, creo que tenemos cierta accesibilidad, y eso hace que los justiciables, independientemente que no tengan que acudir físicamente ante el órgano jurisdiccional, pues se agiliza el procedimiento, porque los medios electrónicos se convierten en una herramienta que nos ayuda en la impartición de justicia. Muy bien, doctor Andrés Linares. ¿Y qué tipo de divorcios se pueden llevar a cabo con un juez oral? Actualmente todos, porque el Consejo de la Judicatura acaba de hacer un acuerdo en donde precisamente para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se ha buscado un proyecto en donde la implementación sea de manera paulatina, que tomemos en consideración la experiencia de los jueces del proceso escrito, los jueces que tenemos ahorita en materia familiar oral, y creemos o estamos creando a través del Poder Judicial de la Ciudad de México jueces orales exclusivamente para la implementación del código en un sistema de unidades de gestión judicial. Entonces, actualmente
los juicios de divorcio, tanto bilaterales como unilaterales, se llevan ante jueces orales. Doctor Andrés Linares, ¿en qué cambian estos tipos de divorcio con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, el trámite de los juicios de divorcio cambian poco en la actualidad porque ya hicimos dos cambios fundamentales. El primero de ellos fue, como usted ya lo comentaba, los divorcios bilaterales en línea. El segundo es haber trasladado todos los asuntos de divorcio a la justicia oral. Esto es un preámbulo porque ahora en el Código Nacional seguiremos con las mismas reglas. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos permite hacer una conversión, esto es transformar un divorcio contencioso unilateral en un divorcio bilateral que no tiene contienda. Por otro lado, las reglas del divorcio unilateral están previstas en los códigos civiles o códigos de familia de cada entidad federativa, porque algo que también creo que es importante destacar es que por algo se llama Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y creo que es otra de las ventajas que tiene este ordenamiento, que ya es uniforme en todo el país. Los asuntos familiares son de orden privado, corresponden al fuero común, aun cuando este código también abarca el ámbito federal y local. Quiero decirles que por lo que hace a los divorcios, particularmente unilaterales, siguen las reglas que contienen los códigos civiles o familiares de cada entidad federativa, y solamente regula la parte adjetiva en el divorcio bilateral y hace la posibilidad de convertir un divorcio unilateral contencioso en un divorcio bilateral sin contienda. Doctor Andrés Linares, ¿y entonces serán más fáciles o más complicados este tipo de divorcios? Serán más sencillos por dos razones. Independientemente que ya desde hace 15 años, casi 16 años, se reformó en la Ciudad de México el Código Civil y se crea el divorcio sin expresión de causa. A partir del año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una sentencia que sale, hace que todos los artículos que hablen de causales de divorcio se consideran inconstitucionales, y con eso se transforma ya el divorcio, que es, no siendo necesario, no les tenemos que invocar causales, se supone que disminuye una gran parte de la contienda. Sin embargo, los efectos del divorcio siguen siendo contenciosos y siguen siendo muy variados en cada uno de los estados de nuestro país. El Código Nacional de Procedimientos Civiles tiene una innovación que es importante. En el caso del divorcio, en la audiencia preliminar, el juez tendrá la oportunidad de que el divorcio unilateral, al acudir los dos cónyuges, aun cuando no hay posibilidad de defenderse contra la solicitud de divorcio, sí es importante que se pueda avenir, que se pueda hacer conciliar a los progenitores, porque una vez que estén divorciados seguirán siendo progenitores, cómo deben resolverse la situación trascendentes después del divorcio. Y por otro lado, los incidentes cambian, ya no tenemos que tener incidentes tan largos, tortuosos, sino que a través de los principios de realidad, un incidente debe resolverse solamente en una audiencia y la sentencia se hace de forma directa ante los justiciables. Doctor Andrés Linares, con dicho código todo pasa a la oralidad. En ese sentido, ¿cómo serán los divorcios que hasta hoy se llevan desahogadando escrito, en proceso escrito? En la Ciudad de México ya no tenemos divorcios de proceso escrito. Llevamos desde el mes de junio llevando los juicios de divorcio unilaterales ante jueces orales, y esto, bueno, ha hecho que la respuesta hacia los justiciables sea más rápida, sea más eficaz. Estamos combatiendo algunos detalles, como comentaba, porque actualmente el divorcio unilateral es muy fácil, porque basta la solicitud de uno de los cónyuges para que el juez tenga que decretarlo una vez que se conteste la solicitud. De acuerdo con nuestro Código Civil, el Distrito Federal, una vez que se contesta la solicitud, el juez debe ver la propuesta y contrapropuesta para resolver los efectos del divorcio, y en el caso de que estas propuestas sean contradictorias, lo cita en una audiencia. En esa audiencia el juez tratará de avenir las diferencias, y si no logra avenirlos, pues tendrá que decretar la disolución del vínculo matrimonial, lo que conocemos como el divorcio, y dejar a salvo los derechos para que tramiten incidentes que, como usted atinadamente dice, eran en proceso escrito. Actualmente todo se lleva a la oralidad.
Bien, doctor Andrés Linares, ¿y cuánto durará bajo el nuevo paradigma un divorcio de mutuo acuerdo? ¿En cuánto tiempo se logra? Creo que un divorcio bilateral, de mutuo acuerdo, como usted lo llama, no debe de tardar más allá de 6, 7 semanas. Rapidísimo. Así es. ¿Sí? Y si esto es en la audiencia, que el juez tenga oportunidad de cenar pronto, ratifican su convenio, el convenio no afecta los intereses de los menores, pues yo creo que puede ser que hasta en menos tiempo. ¿Y si tienen diversos aspectos que resolver? Si tienen diversos aspectos que resolver, yo, y esto tal vez es una opinión personal que vale la pena que me permitan externarla, Por favor. la máxima autoridad en la familia son los jefes de familia, esto es, los padres. Si los padres están de acuerdo, la familia funciona, la familia se actúa como debe ser. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, tanto en la parte general como en el libro de justicia familiar, tiene dos preceptos importantes. Uno, que debe de atender a la distribución de deberes, debe de atender a la suplencia de la eficiencia del procesal, pero también tiene que buscar la integración de la familia. Estos dos aspectos hacen que en lo futuro, cuando tengamos los efectos del divorcio, que los más trascendentes son precisamente quién va a tener la guardia y custodia de los hijos, a cargo de quién va a estar, cómo vamos a tener un régimen de convivencias que es un derecho de los hijos, no de los padres, y por otro lado las obligaciones alimentarias, que en eso se basan los efectos del divorcio hacia los hijos. Pero también tenemos quién va a hacer uso del domicilio conyugal y finalmente los efectos patrimoniales del divorcio, que son una liquidación en sociedad conyugal o bien una compensación según el régimen patrimonial. En México tenemos 3 tipos de régimen y este código se refiere a cualquier tipo de régimen como un efecto consecuencia del divorcio. Gracias, doctor Andrés Linares. Le vamos a suplicar un momento, vamos a cabina central y regresamos a que nos siga platicando de este tema tan importante en que consiste la suspensión de la patria potestad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Regresamos, amigos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos platicando con el doctor Andrés Linares Carranza lo van a ver ustedes en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Le agradecemos mucho al doctor que nos permita estar con ustedes, con él, y desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, porque estamos aquí donde se realiza la justicia y precisamente en el Consejo de la Judicatura, y estamos hablando de en qué consiste la suspensión de la patria potestad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias, doctor Andrés Linares. Lino Calderón tiene una pregunta. Maestro Andrés, quiero preguntarle, oiga, y en el caso, por ejemplo, estamos hablando del divorcio, ¿no? En este caso de la justicia familiar, pero en el caso de las familias que no están casadas, o sea, las parejas que no están casadas, los cónyuges, concubinos, los concubinos, el concubinato, ¿estas mismas leyes aplican para ellos o no? Sí. La justicia familiar abarca todas las relaciones jurídico-familiares. Creo que tenemos un detalle muy importante en todos los procedimientos familiares, los códigos civiles o familiares, y sustantivos, pero bueno, para que me entiendan, los códigos civiles o los códigos de familia que tenemos en nuestro país regulan de una manera muy puntual las consecuencias de las relaciones jurídico-familiares. Hay muchas normas de carácter procedimental en los códigos sustantivos que acabo de mencionar, y en el caso de las relaciones jurídico-familiares, particularmente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tenemos el artículo 138 ter a 138 sextos, que nos dice quiénes integran relaciones jurídico-familiares. También ha habido muchos criterios de la Corte, en donde no solamente abarca las relaciones conyugales o concubinales, que ha hecho o ha provocado muchas reformas, y que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el artículo 563, dice que todos los conflictos que no tengan una regla especial se tramitarán en juicio oral. Entonces abarca cualquier relación jurídico-familiar que deriva de la filiación, de la adopción, del matrimonio, del concubinato, pero también todas aquellas controversias o situaciones jurídicas que vayan a depender de
el ejercicio de patria potestad, como puede ser su suspensión de la tutela, que no solamente va a ser normalmente personas solas y curadoras, sino también vigilar su desempeño, de los alimentos. Pero también regula figuras, como hemos platicado, del divorcio. Tendríamos que hablar que también ya tenemos la reasignación de concordancia sexogenérica. Tenemos también que empezar a hablar ya del tema de fertilización asistida, que impacta mucho en el tema de la afiliación. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su libro de Justicia Familiar, regula cualquier conflicto o determina cualquier situación jurídica que se refiera con relaciones familiares o parentales. Creo que aquí es importante que sepamos que la familia la vamos a tener existente, o se funda una familia cuando una persona decide vivir en pareja o tiene hijos, porque cuando vive en pareja se adquieren deberes en sí consigo mismo y con la persona con la que nos unimos en pareja, y cuando tenemos hijos generamos deberes entre nosotros y nuestros hijos. Y esto también genera derechos, ¿no? Así de es. los miembros de la familia. Así es, y yo creo que es más importante destacar los deberes que se tienen por quienes somos responsables frente a los derechos de quienes debemos de proteger. Me refiero particularmente a los hijos. Los hijos frente a los padres son los que tienen un cúmulo de derechos, los padres respecto a los hijos un cúmulo de deberes, y los derechos que tenemos en el ejercicio de patria potestad son oponibles a los terceros, no a los hijos. Algo que me funcionó a mí mucho siendo juzgador es que la custodia siempre tiene que estar a cargo de alguien, no a favor. Es diferente a cargo que a favor. Así es, la custodia es un deber que tenemos, y no solamente los padres. En el Código Civil del Distrito Federal se dice quien tenga a su cargo un menor, ya sea por ejercicio de patria potestad o custodia. Y también hay algunas novedades que tenemos en el Código Civil del Distrito Federal que no ha permeado en todo el país. Yo creo que el primer esfuerzo que tiene nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es poder armonizar estas relaciones jurídico-familiares, y decía yo desde hace unos minutos, no siempre resolviendo conflictos, sino determinando situaciones jurídicas. Algo que también tiene importante en nuestro Código Nacional es que lo que hemos llamado medidas provisionales, que están diseminadas en los códigos civiles, hay varios capítulos en el Código de Procedimientos Civiles Locales, algunos incluso la tienen dispersa. El Código Nacional las unifica, tiene un capítulo específico de medidas provisionales o de protección, incluyendo todos los aspectos familiares. Entonces, aquí también tenemos la oportunidad de proteger cualquier relación jurídico-familiar. Consejero Andrés Linares, usted acaba de mencionar que hay una diferencia entre custodia y... ¿Cuál es la diferencia entre patria potestad y custodia? Entre el ejercicio de la patria potestad y la custodia, la diferencia fundamental es la patria potestad es una institución protectora que tiene por objeto cuidar a la persona de bienes hijos menores de edad. O sea, quien no tiene carácter de hijo, quien no es menor de edad, no está sujeto a patria potestad. En cambio, la custodia abarca no solamente a quienes ejercen patria potestad, sino cualquier ser humano que cuida o protege a un menor. Por eso son custodios o son personas que custodian menores las instituciones, los que ejercen patria potestad, los que desempeñan tutela, pero también todos aquellos menores, toda aquella persona que tiene a su cargo un menor. Tenemos, por ejemplo, la red de apoyo familiar. No todos los códigos civiles, pero en el Distrito Federal el artículo 418 establece que cuando un familiar tenga a su cargo la custodia, tendrá deberes de tutor y no acudir con el juez, porque esto me lo propone la ley. Entonces, la diferencia entre ejercicio de patria potestad y custodia es que el ejercicio de patria potestad implica muchos deberes: representar a los menores, administrar sus bienes, proteger su persona, estar al pendiente de su salud, y la custodia solo se limita al cuidado de la persona, de los menores, con todos los elementos. El fundamental es educarlo convenientemente. Gracias, doctor Andrés Linares. Disculpe, ¿los actuales jueces de proceso escrito pasarán todos a la oralidad? Ese es el propósito. El señor presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, ha hecho un proyecto junto con el Consejo de la Judicatura, en donde tardaremos un año calendario a partir de esta fecha. En diciembre es la primera fase, en junio tendremos una segunda fase, y para noviembre se proyecta que estaremos ya en plenitud aplicando el Código Nacional, pero la experiencia nos ha enseñado en otras materias
en otras implementaciones que siempre van a quedar asuntos pendientes. En otra parte del programa que ha hecho el señor presidente del Poder Judicial es que tendríamos que tener un proyecto de trabajo de rezago. Entonces se implementa el Código Nacional y luego empezamos a trabajar con el rezago para que en un futuro no muy lejano tengamos solamente oralidad en materia civil y familiar. Qué bien, doctor Andrés Linares Carranza. Sí, quiero preguntar también, bueno, platicando sobre precisamente estas implementaciones, ¿usted cree que nosotros estamos llegando tarde, de acuerdo con la justicia de muchos países, o a la justicia como se aplica en todo el occidente, estamos llegando tarde a los juicios orales? No, considero que además el principio de oralidad siempre ha estado en los juicios que tenemos en el sistema procesal mexicano. Siempre las pruebas se han desahogado de forma oral. Considero que esta reforma obedece a necesidades tanto jurídicas como sociales, y también porque en este tema, más que llegar tarde a la justicia oral, creo que llegamos en un tiempo necesario, un tiempo que nos exige un cambio, pero también en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se le está apostando a los medios alternos. Los medios alternos que no solo van a resolver controversias entre los particulares, no solo disminuyen la carga de los órganos jurisdiccionales. Cada medio alterno en solución de controversias evita una sentencia, pero no es el punto importante. Cada medio alterno en solución de controversias lo que hace es resolver un conflicto y generar una cultura de la paz, generar una cultura en donde ya las partes aprenden que a través del diálogo resuelven sus controversias. Creo que aquí habría que destacar dos elementos muy importantes. Por un lado, saber que tenemos la oralidad en todos los actos procesales, o sea, con mayor importancia. Tenemos un principio, es todo dentro de las audiencias, nada fuera de la audiencia, excepto la fase postulatoria, que es el inicio de todo el proceso o procedimiento, pero el tener el sistema oral nos permite, primero, la atención directa del justiciable, una impartición de justicia más eficaz, pero insisto, también tenemos la oportunidad de que se le invite a las partes del conflicto a medios alternos de solución de controversias. Entre ellos tendríamos que hablar ya, por ejemplo, en materia familiar, algo que dispone el Código Nacional de Justicia Restaurativa. Consejero Andrés Linares, ¿cree usted que la sociedad esté preparada para ventilar sus divorcios en la oralidad? Sí, y yo creo que más que preparada, requiere la necesidad de que tengamos esta justicia oral. Es bueno. ¿Y cuál de los diversos especies de los divorcios, cuál cree usted que es el que más complicado sea resolver en la oralidad? Es una pregunta interesante. A ver, queda muy claro que la disolución del vínculo matrimonial ya no implica ningún problema, ya no es contencioso. Lo que vamos a buscar a través de la oralidad es despertar conciencia en los divorciados. Y utilizo esta palabra porque antes de que el juez decrete el divorcio, los cónyuges son progenitores unidos en un grupo familiar, por lo menos formalmente. Sí. Hace rato se hablaba de las parejas separadas, y yo creo que las parejas separadas son aquellas que están unidas en matrimonio y aquellas que no lo están. Hay matrimonios que están separados físicamente, hay otros matrimonios que están separados emocionalmente. Creo que a través de la justicia oral, en el contacto directo que tenga el juzgador, en la oportunidad que se tiene de poder platicar con ellos, a través de una audiencia preliminar y particularmente una junta anticipada, tendríamos una mayor oportunidad de concientizar a los progenitores, y utilizo esta palabra porque al dejar de ser cónyuges ya no tienen ningún vínculo. Los deberes jurídico-conyugales se disuelven, desaparecen, pero los deberes que provienen de la filiación, del ejercicio de la patria potestad, se conservan. Es curioso porque nuestro Código Civil, en el capítulo de divorcio, dice que los padres, aunque pierdan el ejercicio de la patria potestad, conservan todos sus deberes. Entonces, a través del proceso oral, en ese contacto directo, en ese principio de inmediatez, el juez tiene una gran oportunidad de concientizar
Entonces, muchas veces los conflictos del orden familiar son más problemas de intercomunicación o de no comunicación, de concientización, para que los divorciados, siguen siendo progenitores, tomen conciencia que si el divorcio es la solución de sus conflictos, lo que sigue es dejar de estar uno frente al otro para que ambos se pongan frente a las necesidades de sus hijos. Pensar que lo que tenemos que proteger, y eso los principios que tiene también el Código Nacional, a los menores. Y en algunas ocasiones también mayores de edad, si es que estos tienen cierta discapacidad, pero también algo que creo que tenemos que ver de una forma proactiva es que en el caso del divorcio, los hijos, aun cuando no sean menores de edad, van a sufrir consecuencias, y en ese sentido creo que también hay que tomar esa visión para que deberes como el alimentario que subsiste se tome en consideración. Consejero doctor Andrés Linares, ¿contará el tribunal con espacios adecuados para poder escuchar a un menor de edad en estos juicios? Sí, actualmente los jueces orales familiares cuentan con áreas lúdicas para las entrevistas con menores. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, que me permito reiterar, va a estar vigente en todo el país. También tiene normas específicas de cómo atender las diligencias de los menores, que puedan comparecer como testigos, incluso que puedan comparecer como sujetos procesales, pero en materia familiar pues siempre deben de comparecer como sujetos protegidos, sujetos que requieren una protección específica, no solamente del Estado, sino particularmente de su grupo familiar, en donde el juez debe de generar esa conciencia de responsabilidad. Entonces el menor va a venir al juicio y le va a haber un lugar específico para él. Hasta ahorita tenemos áreas lúdicas, tenemos además un protocolo que ha creado la Suprema Corte de Justicia, en donde el menor, siendo un sujeto de protección, puede también llegar a ser un sujeto de derecho procesal o un sujeto de procedimiento. Un ejemplo que también se me ocurre, que algo mencioné, es el caso de la adopción. En el caso de la adopción no hay contienda, no hay pleito, no es testigo, es el sujeto que va a quedar protegido a través de una filiación adoptiva, pero que en el caso de la ley, después de los 12 años, se requiere su consentimiento. Pero antes de los 12 años, si no requerimos consentimiento, sí es necesario escucharlo para que el juzgador pueda darse cuenta de cuál es la situación que va a prevalecer en beneficio de los menores. Entonces, definitivamente creo que esto es uno de los principios importantes que cuenta nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias, doctor Andrés Linares. ¿Y el nuevo código qué prevé en cuanto a la protección a menores de edad cuyos padres están en proceso de divorcio? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares maneja de una forma genérica la protección que debe tener el juez hacia todos los sujetos vulnerables, particularmente los menores de edad. En cuanto al divorcio, si fuera un divorcio bilateral, el juez debe vigilar que el convenio que se propone no afecte los intereses de los menores. Y en el divorcio unilateral, ya comentaba yo, tenemos una junta anticipada, tenemos una audiencia preliminar en donde el juez debe revisar esta situación, y esperamos establecer una política judicial en donde el juez en la audiencia preliminar trate de abrir las diferencias, reciba los medios de prueba que aporten los cónyuges, y en una audiencia de juicio muy cercana se resuelve la situación de los hijos atendiendo su interés superior. Muchísimas gracias, doctor consejero de la Judicatura Andrés Linares. Le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos a seguir platicando con usted acerca de esta jurisdicción. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Gracias, muchas gracias. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Recuerden todas las preguntas que deseen hacerle al doctor Andrés Linares, consejero de la Judicatura, pueden hacernos al Face de la Asociación Nacional de Locutores de México o Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube también Asociación Nacional de Locutores de México y Twitter, y nosotros se los haremos llegar al doctor Andrés Linares para que queden ustedes pues con todo claro acerca de esta jurisdicción voluntaria aquí en la Ciudad de México. Y bueno, seguimos con las preguntas. Lino, ¿usted quería preguntar? Sí, maestro Andrés Linares. Sin embargo,
con toda esta aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, veo que hay muchas mejoras, pero sin embargo me llama mucho la atención qué va a pasar con el Centro de Justicia Alternativa, porque ya ve que muchos de estos asuntos van a parar allí, se busca de alguna manera la conciliación de las partes, de los ajusticiables, bueno, todos no son ajusticiables, pero de las partes que están en pugna, y sin embargo este código de procedimientos, yo siento como que están relegando un poquito al Centro de Justicia Alternativa. ¿Qué se va a hacer al respecto, o qué se tiene contemplado para este centro, pues? Bueno, es una duda, no sé, Y claro, es una duda que veo que tiene fundamento. Sin embargo, la primera aclaración sería que no, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no relega al Centro de Justicia Alternativa o a los centros de justicia alternativa. Vuelvo a insistir, es un código que se va a aplicar en todo el país. Entonces no solamente pensaremos en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, sino todos los centros que tenemos de esta naturaleza. Y omito decir justicia alternativa porque en el país tienen diversos nombres. Hay leyes locales que lo están regulando. Sobre ese tema, creo que es importante destacar que también se promulgó una ley general de medios alternativos de solución de controversias. Y esta ley general de medios alternativos de solución de controversias establece que todos estos centros van a cambiar de denominación. El Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México se va a convertir en un centro de solución de controversias local. Habrá uno a nivel federal y habrá uno para la justicia administrativa. Son los tres grandes cambios que tiene. En esta ley general de medios alternativos de solución de controversias tiene algunas figuras importantes, como es la justicia restaurativa, que ya había comentado. En el Código Nacional, particularmente para la materia familiar, es una regla que ya se establece. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, todas aquellas partes que quieren ir a justicia restaurativa es válido. Y esto porque hay algún paradigma que es importante. No todos los asuntos del orden familiar son transigibles, y hago esta aclaración: no son transigibles, pero no quiere decir que no tenga oportunidad de tener un medio alternativo de solución de controversias. Yo lo decía con mucho tino, muchos de estos asuntos se resuelven cuando las partes se escuchan. Un convenio de transacción solo sirve para materia patrimonial, porque se refiere a efectos patrimoniales, pero un convenio judicial, sobre todo en materia familiar, tiene objetos diferentes, un objetivo distinto. Por ejemplo, regular el ejercicio de la patria potestad, por ejemplo, regular régimen de convivencias, una custodia. Un convenio que hacen los progenitores respecto a la custodia de sus hijos no significa ceder nada, sino distribuirse las cargas de los deberes de crianza. Entonces, el Centro de Justicia Alternativa será un centro de facilitación de controversias en todas las materias, y va a tener mayor relevancia que la que se tiene ahorita. Dentro de los medios alternativos de solución de controversias también se incluye el arbitraje, que no está dentro del proceso familiar y que difícilmente podríamos someter al arbitraje como asunto familiar, pero sí tenemos para los procedimientos familiares y las controversias que se susciten, aquí una vez más, la justicia restaurativa, la amigable composición, tendríamos la negociación, y tenemos sobre todo la conciliación en una junta anticipada. Ya lo tenemos en la Ciudad de México, pero no en el resto del país. Ahora, en todo el país tendremos estos medios alternativos de solución de controversias, uno porque así lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y porque tengo otra ley general de medios alternativos de solución de controversias que tendremos que aprender a aplicar de manera armoniosa. Doctor. O sea que se va a transformar. Se va a transformar, va a crecer y va a tener una trascendencia aún más grande. Más fuerte. Más fuerte, es correcto. Consejero Andrés Linares, ¿cómo serán las sentencias dictadas en un juicio con este nuevo código? Las sentencias que se emitan en los juicios orales técnicamente o procesуalmente van a ser las mismas. ¿Cuál es el cambio? Dos importantes, que deben dictarse en audiencia frente al justiciable y que debe ser un lenguaje comprensible. O sea, el juez, dentro de su función jurisdiccional, revisará, analizará las pruebas en la audiencia de juicio
y al finalizar esta audiencia de juicio estará en posibilidades de emitir un fallo, una sentencia que será en ese tenor, de una manera sencilla, de manera directa, y después tendrá que hacer, ¿verdad?, su sentencia por escrito, pero lo importante es que el justiciable escuche el fallo y escuche las razones por las cuales el juez llegó a esa conclusión. Doctor consejero Andrés Linares Carranza, ¿nos puede explicar qué es la jurisdicción voluntaria? Sí, ya lo habíamos comentado con antelación. La jurisdicción voluntaria se presenta cuando algún interesado, algún justiciable, acude con el juez sin contienda alguna para que se resuelva una situación jurídica determinada. Doctor Andrés Linares, ¿qué tipos de asuntos se pueden llevar mediante la jurisdicción voluntaria? Según el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ya habíamos comentado, va a ser por un lado la consignación de alimentos, la designación de personas tutoras y curadoras, la autorización para vender bienes de niños, niñas y adolescentes, la declaración de ausencia por personas desaparecidas, ya comenté la adopción, y esto es en vía de jurisdicción voluntaria, y como un procedimiento no contencioso tenemos el divorcio bilateral, por lo que hace la materia familiar, porque también tenemos jurisdicción voluntaria en el libro de justicia civil. Muy bien, gracias, doctor Andrés Linares. Y bueno, ¿en qué consiste la suspensión de la patria potestad? ¿En qué momento se puede dar esto? Bien, es una pregunta que tenía yo ya el deseo de contestar. Primero hablaremos del ejercicio de patria potestad, que ya había comentado hace unos minutos. El código y la ciencia jurídica habla de la patria potestad como institución, pero lo que pasa en la vida diaria es el ejercicio de patria potestad, que no surge con el matrimonio, sino surge con la filiación. Y un poco contestando la pregunta anterior, por eso es que las parejas separadas también ejercen patria potestad, y la patria potestad se ejerce estando unidos los padres, sea matrimonio, concubinato u otra relación, o estando separados los padres. El divorcio, que es uno de los temas muy importantes en este sentido y que causa muchos efectos en relación al ejercicio de patria potestad, tendremos que decir que nuestro Código Civil, no el de procedimientos civiles, regula 3 figuras para el ejercicio de la patria potestad: el momento en que se termina, se suspende o se pierde. Los que ejercen patria potestad pueden ser suspendidos en sus facultades, no sus deberes, porque todos los padres conservamos los deberes, pero sí podemos suspender las facultades, como son la representación de los menores, la administración de sus bienes, la toma de decisión de su domicilización, educación y atención médica. Cuando se decreta la suspensión del ejercicio de patria potestad, se le quita a uno de los progenitores estas facultades, se le quedan a uno solo de los progenitores, pero como a este progenitor se le suspendió, no la perdió, la puede recuperar en el momento en que el otro progenitor no esté en condiciones, o las circunstancias que determinaron la suspensión se cambian. Pensemos en la situación de discapacidad intelectual, pensemos en la situación de ausencia. Si un padre que tiene una discapacidad intelectual recobraría su capacidad plena, ejercería nuevamente la patria potestad. Si una persona se ausenta, se le suspende el ejercicio de patria potestad. Si aparece, recuperaría el ejercicio de patria potestad. Y tenemos, por ejemplo, en el Código Civil una causal que habla de pérdida de patria potestad, que realmente no es pérdida, sino realmente se convierte en una suspensión, que es cuando se deja de cumplir con los deberes alimentarios. El código dice que se pierde, pero el mismo código dice que se puede recuperar si es que se cumple con lo que se debe y se garantiza el cumplimiento. Entonces materialmente es una suspensión, y tal vez de las más frecuentes, porque el padre que no cumpla con sus deberes, pues se le suspende el ejercicio de patria potestad. Ya no tiene derecho sobre el hijo. Nunca se ha tenido derecho. Yo creo que es algo que tenemos que corregir. El único derecho que tenemos los padres con relación a los hijos es recibir el 50% del usufructo de los bienes que ellos no adquieren como producto de su trabajo, y siempre y cuando no tengamos obligaciones alimentarias. El resto son deberes hacia los hijos. Yo he comentado al inicio de esta entrevista que los derechos que tenemos los que ejercemos patria potestad son oponibles a terceros, no a los hijos. Con relación a los hijos, solo tenemos deberes: cuidado, protección, y uno de los deberes más importantes que establece el Código Civil es tener una conducta exigua de buen ejemplo.
Y eso lo dice el Código Civil, no es un proverbio, no es un dicho, es un deber establecido en el Código Civil y que repiten todos los códigos civiles y los códigos de familia o leyes de familia, porque en el ejercicio de patria potestad, uno de los deberes más importantes, igual que en la custodia, había comentado con ustedes, es el de educar convenientemente a los hijos. Porque la patria potestad debe cuidar a la persona y bienes, pero los que ejercemos patria potestad no solamente tenemos que cuidar a la persona, tenemos que crearla, tenemos que formarla, tenemos que incorporarlas a la sociedad en las mejores condiciones y con la mejor participación. Qué bien, doctor Andrés Linares. ¿Y cómo es que el juzgado se entera? ¿Quién tiene que venir a decir que no está ejerciendo bien la patria potestad la persona para su vida? Normalmente es el otro progenitor. En nuestro país, el ejercicio de la patria potestad solo corresponde a los padres y a falta de ellos a los abuelos por ambas líneas, nadie más que ellos. Por eso insistía yo que el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores de edad, excepcionalmente nietos menores de edad. Si no hay quien ejerza la patria potestad, porque no existen padres ni abuelos, entraría la figura de la tutela. Entonces, otros parientes colaterales no pueden ejercer patria potestad, pero sí tutela. Y cualquiera de ellos tendría la custodia de los menores. Entonces, en el caso de la suspensión del ejercicio de patria potestad, corresponde al otro coprogenitor, porque es el que la va a ejercer. Nunca lo he visto, pero teóricamente también podría ser que algunos abuelos se reclamen entre sí. Si la patria potestad corresponde a alguna línea de los abuelos y alguno de ellos no está cumpliendo, pues el otro abuelo podría pedir suspensión a este abuelo. En caso de la pérdida del ejercicio de patria potestad cambia, porque cuando es una opinión personal creo que es válido, se puede pedir o solicitar la pérdida del ejercicio de patria potestad por alguno de los coprogenitores, por alguno de los abuelos en cualquiera de las líneas, pero también por el propio menor, por un tutor, ¿sí? O otro pariente que va a custodiarlo, solicitando al juez que le nombre un tutor especial. Entonces, creo que esto sí es importante distinguir. Pérdida del ejercicio de patria potestad, cualquier persona interesada, incluyendo al menor, lo puede hacer. La suspensión del ejercicio de patria potestad solo la puede promover quien la va a ejercer de manera unilateral. Y en un principio usted mencionó acerca de los menores que tienen propiedades, tienen bienes y que pueden en algún momento, dado su, pues la persona que ejerce la patria potestad, venderlos. Eso, ¿cómo se puede Primero controlar? yo destacaría que debe administrarlos. Administrarlos. Los menores de edad tienen dos clases de bienes: los que adquieren como producto de su trabajo y los que adquieren por otras causas, como puede ser herencia, dones de la fortuna, es donaciones, herencia, dones de la fortuna. Esos bienes los debe administrar quien ejerce patria potestad. Más que poder enajenarlos, tendrá que cuidarlos y protegerlos. Claro. Solo cuando existen situaciones ventajosas, como puede ser un mejor precio, una mejor inversión, o también cuando es de difícil conservación, los que ejercen patria potestad le van a solicitar al juez en vía de jurisdicción voluntaria, pero con la intervención de la representación social, que actualmente seguimos diciendo Ministerio Público. Tenemos otra figura nueva, que es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ellos intervienen protegiendo los intereses de los menores, y entonces el juez debe revisar que la enajenación, esto es la venta de bienes inmuebles, bienes preciosos, que sean siempre en beneficio de los menores, pero los que ejercen patria potestad están obligados a rendir cuentas de esa administración. O sea, siempre lo tienen que consultar. Pues eso es muy importante. ¿Y algo más que nos quiera comentar, que no nos hayamos preguntado, doctor Andrés Linares? Bueno, yo he hecho la reflexión que la máxima autoridad en la familia son los padres, siempre y cuando estén de acuerdo. No existe ninguna relación más íntima, más privada que las relaciones familiares, y cuando éstas funcionan y no atentan al resto de los miembros de la familia ni a la sociedad, es totalmente respetado. Pero cuando esas relaciones familiares disfuncionan, tiene que intervenir el Estado, tiene que intervenir un juez del orden familiar o en materia familiar para atender las situaciones
que disfuncionan en la familia, sea o no en una jurisdicción contenciosa o voluntaria, pero siempre con el ánimo de establecer un equilibrio entre los miembros de la familia y sobre todo tomemos en cuenta que la familia sigue siendo la célula de la sociedad, la base de la misma, y todo lo que se genera y se educa en la familia se comparte y se presenta en la sociedad. De la familia somos responsables, todos los miembros de la familia, pero todos los que estamos alrededor de la familia también debemos aprender a respetarlos. Pues muchísimas gracias, doctor Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura, por este tiempo que nos ha dedicado. Esperamos que no sea la única vez que podamos venir a seguir platicando con usted. Con mucho gusto, creo que es un tema muy interesante y que debe permear, sobre todo en cuanto a deberes que tenemos todos los miembros de la familia. Gracias, doctor, muy amable. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, al licenciado Juan Carlos Flores Toscano, presidente, y desde luego al magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal, licenciado Salvador Martínez, a la maestra Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Víctor Enríquez y en la fotografía Miguel Alarcón. A nuestros diarios Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, a sus directores, el señor Antonio Gres, Tony Macuso y Marta Gres, al director editorial Lino Calderón, a la sección de La Barriada con Martín Aguilar y desde luego a su editor, el señor Gabriel Cendejas. En el control remoto, Isabel Hernández y Juan Ramírez. Su servidora Rosalía Guaún y Lino Calderón, les agradecemos mucho que nos escuchen y recuerden todos los martes a las 6 de la tarde aquí en Audiorama, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Muchísimas gracias al doctor Andrés Linares Carranza, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Muy gracias amable. A ustedes. Hasta la próxima. Quedamos a sus órdenes. Gracias.